Amigas y amigos, bienvenidos a Noticias 7. Muchísimas gracias por su preferencia. Hoy es miércoles, estamos en 15 de febrero. Para que usted tome las precauciones del caso, salga con anticipación y baje la velocidad, sobre todo si se encuentra en Quito, porque la calzada en muchos lugares se encuentra mojada. Esto para evitar accidentes de tránsito. Comenzamos contándole que el video que circula en redes sociales donde se observa la agresión en contra de Ricardo Rivera, tío del candidato a la vicepresidencia de la República por Alianza País, generan diversas reacciones entre la ciudadanía. Incluso la Iglesia Evangélica rechaza este hecho. Tenemos detalles para ustedes. A través de este video que circula en redes sociales se observa cómo el candidato a la presidencia por el movimiento Fuerza Ecuador, Abdalá Bucaram Puley, mira cómo su hermano Jacobo agrede a Ricardo Rivera, tío del segundo mandatario, hecho que se produjo este domingo en un restaurante en Guayaquil. Imágenes que desdicen lo que Dalo desde el inicio de su campaña ha expresado a través de un discurso conciliador. Nuestra lucha es por los valores. Nuestra lucha es por la familia, nuestra lucha es por restituir la paz en la nación y construir realmente un Ecuador sin odios. A criterio del pastor Israel Batista, representante de la comunidad evangélica, que el candidato Bucaram, quien en varias ocasiones ha expresado su fe cristiana, no haya evitado dicha agresión es cuestionable. Nosotros no practicamos la violencia, ni alentamos la violencia, y creo que el que ejerza la violencia, llamándose evangélico, tiene que llamarse a contar. De su lado, el candidato a través de Facebook Live se pronunció sobre la agresión que su hermano propinó a Ricardo Rivera, una persona de la tercera edad, quien, como se visualiza en las imágenes, no se pudo defender. Pero a pesar de que acepta que su hermano cometió la agresión, Dalo Bucaram no ha pedido disculpas. El pastor Batista asegura que es contradictorio que se promulgue una creencia y no se aplique en la vida diaria. Y me parece que aquel que quiera utilizar la iglesia evangélica o la iglesia católica o cualquier iglesia para beneficio propio partidista está yendo contra la voluntad de Dios. Similar opinión tiene la ciudadanía en las calles. Qué pena, qué clase de hermano, cuando debería, si el uno es mal educado, el otro siquiera debe tener un poco de educación. Personas que deben dar ejemplo al pueblo, que se pongan en eso, no debería ser. Me parece mal que la clase política empiece a crear un poco de golpes y ¿cómo se llama?, agredirse entre ellos cuando estamos en un tema de una decisión nacional muy importante. Jacobo Bucaram además ha demostrado tener acercamiento con el candidato de derecha Guillermo Lasso, según lo demuestran imágenes en Twitter. El domingo, minutos después de la agresión, Ricardo Rivera interpuso una denuncia en la Fiscalía por este hecho, la misma que está en trámite. Olga Velasco, Ecuador TV. 24 horas después de la agresión a Ricardo Rivera en el restaurante Chili's, Abdalá Bucaram Puley reconoció que la persona que golpeó a Rivera fue su hermano mayor Jacobo. Sin embargo, en el transcurso del día evadió dar el nombre de este involucrado. Ecuatorianos, buenas noches. Una conferencia en Facebook Live sirvió para que el candidato presidencial de Fuerza Ecuador, Abdalá Bucaram Puley, reconozca quién fue el responsable de la agresión al ciudadano Ricardo Rivera el pasado domingo. Mi hermano tuvo una reacción violenta. Bucaram hizo esta aclaración afirmando que él no tiene nada que esconder. Sin embargo, este reconocimiento solo se produjo una vez que se publicó el video de la cámara de seguridad del restaurante Chili's, previo a lo cual el presidenciable había contado con 2 ocasiones para revelar el nombre del agresor, sin embargo no lo hizo. Muy buenos días, Dalo, bienvenido a nuestro programa. La primera fue en una entrevista de 30 minutos en Teleamazonas. Yo no tengo guardaespaldas, ni ando con policías ni militares para agredir y meter preso a todo aquel que piense distinto a mí. Yo no soy así. Son parte de todas estas infamias. La segunda, en cambio, fue en una rueda de prensa convocada por el propio Bucaram en su domicilio, en la cual sobre el tema afirmó que no podía dar detalles por ser un caso que está siendo indagado por la Fiscalía. Es decir, que por 2 ocasiones evitó dar el nombre de su hermano mayor, Jacobo Bucaram Puley. Hablan de un extraño, primero hablaban de mí, después de un hermano, después de un primo, después de un tío. Yo voy a esperar que el fiscal haga su trabajo. De esta forma pasaron 24 horas para reconocer al responsable de la agresión, de la cual Bucaram siempre supo quién era. Alex Llanos, Ecuador TV. El gobierno nacional reiteró que existe un plan de desestabilización en su contra por parte de políticos de oposición, entre ellos Dalo Bucaram Puley, su padre Abdalá Bucaram y Guillermo Lasso. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, denunció que actores políticos realizan una campaña en su contra con el fin de desprestigiarlo y ligarlo con presuntos actos de corrupción. Los ciudadanos van a rechazar este tipo de bajezas. He tenido que enfrentar ataques diarios, claramente planificados.
Además manifestó que para desvirtuar todas estas acusaciones ha sido el candidato más auditado del mundo y que la Contraloría no ha encontrado nada en su contra. Ojalá todos los candidatos pudieran poner por delante su patrimonio, pudieran poner por delante sus cuentas, cómo se hicieron de sus fortunas. Ojalá. Yo no tengo fortuna. Yo vivo el salario. Inclusive el segundo mandatario culpó de esta campaña a los hermanos William y Roberto Isaías Dazún, a quienes acusó de esconderse detrás de ciertos políticos. Mafiosos de los Bucarán, aupados con Lazo o con los Isaías, porque son la misma cosa. Por ejemplo, en un audio que circula en redes sociales, el expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, aceptó tener vínculos con los Isaías Dazún, ex dueños del quebrado Filambanco. Nuestra relación con los Isaías tiene 70 años. De toda la vida comercial, toda la vida hemos sido familia. Pero también Bucaram, quien tiene juicios pendientes en nuestro país por presuntos delitos de corrupción, publicó un video en el cual señala: Roberto Isaías no es mi amigo, es mi hermano. Sin embargo, lo que no dice Bucaram es que tanto Roberto, así como su hermano menor William, fueron sentenciados a 8 años de prisión por el delito de peculado, y que hasta la fecha no han devuelto el dinero que el Banco Central les prestó para el salvataje de Filambanco, su ex banco. En el gobierno de Bucaram, Roberto Isaías Dazún fue vocal de la Junta Monetaria, instancia que según expertos económicos en varios gobiernos benefició a la banca. Además, a los Isaías se los vincula también con otros políticos de oposición, como Andrés Páez y César Monge, los dos de Creo, quienes en octubre anterior se habrían reunido en Miami, Estados Unidos, con los exbanqueros, con el objetivo de negociar la candidatura a la vicepresidencia de la República. A esta denuncia se suma otra, en la cual se asegura que Páez en 2013 habría sido contactado por personas vinculadas a los Isaías para que desprestigie la reforma en el sistema de justicia. Y en este presunto plan de desestabilización también estaría vinculado con los hermanos Isaías, Carlos Pareja Yanuseli, ex ministro de Hidrocarburos, quien también está prófugo de la justicia. Dice que los Isaías financian a Lalo. Ahora todo es culpa de los Isaías. Pero lo que tampoco dice Abdalá Bucaram Ortiz es que por la quiebra del Filambanco se estima que más de 700.000 clientes perdieron todos sus ahorros. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Se estima que más de 700.000 clientes del quebrado Filambanco perdieron todos sus ahorros. La mayoría no recupera todavía su dinero. Hoy le presentamos más casos. Marlene Ríos, de 52 años de edad, es una comerciante quien asegura que producto del feriado bancario lo perdió todo. Recuerde que el cierre de los bancos en 1999 fue letal para miles de ecuatorianos. Hay tantas personas que quedaron huérfanas, niños que realmente yo conozco en la ciudad de Machala, en Loja, que tuvieron su dinero y se quedaron en la nada, y gente que murió. Depositó su dinero en el Filambanco, propiedad de los hermanos William y Roberto Isaías Dazún. Yo 5 millones de sucres en el feriado bancario, en el Filambanco. Realmente me hacían un depósito de una amiga que emigró a España y me lo depositaron el día sábado sus hijas, y cuando el día lunes ya se cerró el feriado bancario. Razón por la cual se opone a que los exbanqueros sigan teniendo injerencia en la política nacional. Nuevamente quieren volver a manipularnos. Otro caso es el de Flavio Sánchez, quien tiene actualmente 61 años. Asegura que la quiebra del Filambanco no solo destruyó a su padre, sino a toda su familia. Lo que pasa es que mi viejito, mi padre Jaime Sánchez Puruncajas, él fue perjudicado en más de 300 millones de sucres. Sin nada, hasta el día de hoy. Para Sánchez, el congelamiento de depósitos y la posterior quiebra bancaria son las peores tragedias financieras que ha vivido nuestro país. Porque ellos fueron los que perjudicaron a todo el país y a todos, más que todos los que perdimos los dineros. Se estima que la crisis del Filambanco perjudicó a más de 700.000 cuentaahorristas. Sus antiguos dueños, es decir, los Isaías Dazún, viven en Miami, Estados Unidos, en lujosas mansiones. Esto a pesar que tienen una orden de detención internacional en su contra. En 2012 fueron sentenciados a 8 años de prisión por el delito de peculado. José Luis Quinteros, Ecuador TV. La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, María José Carrión, denunció ser víctima de acciones sistemáticas de amedrentamiento, las cuales ella aduce corresponden a las investigaciones que desarrolla sobre la corrupción en el caso Odebrecht. La legisladora describió al menos 4 ataques, entre los cuales se incluyen una irrupción a su sede de campaña, de donde se sustrajeron varias de las pertenencias que tenía en ese lugar. 26 de enero que se me robaron el celular. El segundo celular se lo roban el 1 de febrero a las 16:30. El tercer evento, que ya es mucho más fuerte, es en el cual entran a la sede mía
Obviamente que han hecho investigación porque sabían que no íbamos a estar. Violentan las puertas, entran, se roban una computadora, se roban mi material médico, que son cosas menores realmente, pero lo que sí es mucho más grave es que se lleva material publicitario. Y el otro finalmente es del 9 de febrero, es decir, de la semana anterior. Se evidencia que tienen que ver con la campaña política, se evidencia que tienen que ver sobre el trabajo que uno está haciendo en investigaciones que a ciertos sectores les resultan molestas y complejas, pero insisto, no voy a dejar de investigar. Los paraísos fiscales. Si en este momento se eliminan los paraísos fiscales existentes, se estima que se generaría más de 189.000 millones de dólares adicionales anuales en recaudación impositiva, recursos económicos que servirían para el desarrollo. ¿Qué opina la gente sobre este tema? Y para mí es muy importante que se haga la consulta sobre paraísos fiscales, ya que eso nos ayuda a combatir a muchos empresarios que en vez de invertir su dinero aquí en el Ecuador, invierten en otros países. Eso nos perjudica mayormente a todos los ecuatorianos, porque ese dinero que se invierte en otros países lo pueden invertir aquí mismo en el Ecuador, ya que el gobierno podría invertir eso en educación, salud, vivienda y muchas cosas más. Se debe combatir los paraísos fiscales, ya que las empresas que no paguen impuestos son las que afectan a la economía nacional. Evitando los impuestos generan lo que es una competencia sucia. Que nosotros como ecuatorianos debemos invertir y generar fuentes de ingresos económicos hacia la misma población ecuatoriana, más no llevar recursos a otros países. En la última década, cerca de 300.000 millones de dólares han sido los que han salido fuera de América Latina, ¿no? Con el tema de los paraísos fiscales. Entonces, con esos dineros se podría hacer mucha gestión dentro de lo que es el país, de lo que es medicina, de lo que es obras, ¿no? Y es momento de revisar qué pasa en el resto del planeta. Le contamos a esta hora que el gobierno de Venezuela rechazó las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos al vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissimi, luego de incluirlo en la lista negra de narcotraficantes. El presidente Nicolás Maduro exige a Washington que se retracte de las acusaciones contra El Aissimi. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió que se entregue una nota de protesta al gobierno de los Estados Unidos y exigió disculpas públicas ante las sanciones impuestas a su vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami. Que cite al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela y le entregue una nota de protesta y le exija que aclare y se retracte de las graves acusaciones que desde la Embajada de Estados Unidos contra nuestro vicepresidente ejecutivo. Fue el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el que incluyó a Tarek El Aissami en la lista negra de narcotraficantes, lo que le convierte en el funcionario venezolano de más alto cargo en ser castigado por Washington. En el documento enviado se establece que estas medidas son en contra de un individuo y no en contra de un gobierno. Al Tarek El Aissami, venezolano, como un traficante de narcóticos. Además, quiere enviarle un mensaje claro a los venezolanos que Estados Unidos los respalda. Las sanciones incluyen la congelación de cualquier tipo de activos que el funcionario tuviese en Estados Unidos, además de la anulación de su visa y la prohibición de realizar transacciones financieras o comerciales con instituciones estadounidenses. La canciller Delcy Rodríguez calificó este hecho como una agresión al Estado de Venezuela. Carecen de la más mínima legalidad internacional. En la lista también se involucró a Sarmac José López Bello, también venezolano, a quien el Departamento del Tesoro identificó como el testaferro del vicepresidente. Según Estados Unidos, Tarek El Aissami facilitó el envío de narcóticos desde Venezuela. Fanny Lara, Ecuador TV. En Argentina, un juez federal imputó al presidente Mauricio Macri y a su ministro de Comunicaciones por el acuerdo entre el Estado y una empresa de los familiares del mandatario. Además, en Paraguay incautan 30 toneladas de billetes venezolanos. Este es nuestro resumen de Noticias del Mundo.
Un fiscal federal de Argentina pidió investigar al presidente Mauricio Macri y a su ministro de Comunicaciones, Óscar Aguad, quien en junio de 2016 alcanzó un acuerdo por una millonaria deuda entre el Estado y la empresa Correo Argentino, en la cual los principales accionistas son los familiares del presidente. Entre 1997 y 2003, esta empresa estuvo a cargo de la administración del servicio de correo del país. 7 miembros de la comunidad inmigrante de Miami iniciaron una huelga de hambre hasta el día viernes, cuando se realizará la próxima reunión de la Comisión del Condado. Estas personas pedirán al alcalde Carlos Jiménez que no apruebe los arrestos contra inmigrantes como está ocurriendo en California y Nueva York. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llegó a Washington para asistir a su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En la cita se prevé que analicen temas como el traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, la relación con Irán y el conflicto con Palestina. Al cumplirse 138 años de la invasión chilena en territorio boliviano que dejó al país sin costas, el presidente Evo Morales se encuentra en la sede de la Corte Internacional de Justicia, donde mantendrá reuniones con su equipo jurídico para replicar los argumentos de Chile en el marco de la demanda marítima que busca negociar una salida pacífica al mar. La División contra Delitos Económicos y Financieros de Paraguay, junto con el Departamento Antinarcóticos, encontró cerca de 30 toneladas de billetes venezolanos en una vivienda de la ciudad del Salto del Guairá. Los billetes de 50 y 100 bolívares estaban escondidos en 500 bolsas. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué se pretendía hacer con estos billetes. Fanny Lara, Ecuador TV. Momento de hacer nuestra primera pausa, pero al regresar estará con nosotros Carlos Rabascal para construir pensamiento crítico. Así que le invitamos a seguir en sintonía de esta, su televisión pública. Ya volvemos. Te va a gustar. Te va a gustar. Este también te va a gustar. Te va a gustar. Este también te va a gustar. Es que son tantos y tan ricos que todos te van a gustar. Próxima parada gastronómico. Sábado, 18:30. ¿Y ahora listos para ensuciarse? ¿Hace cuánto trabajas en eso? Lo siento, estás despedido. ¿Han estado bajo una casa de 60 toneladas? Trabajo sucio. Este jueves, 20 horas. Bienvenidos amigos televidentes, esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, estamos miércoles 15 de febrero, gracias por la sintonía del día de ayer a Pulso Político. El día de hoy estaré con los candidatos Blanca Guamangate, candidata a la Asamblea por Cotopaxi, Movimiento Opción Ciudadana, Raúl Clemente Ledesma, candidato a parlamentario andino por el Movimiento Centro Democrático, Diego Ventimilla, candidato a la Asamblea Nacional Legislativa, Movimiento Alianza País, y Héctor Yepes, candidato a la Asamblea del Distrito 2 del Guayas, Alianza Creo Suma. Y tendré luego una entrevista con María Fernanda Espinosa, vocera de la campaña de Lenin Moreno. Bueno, esos son los invitados para el día de hoy. Comienzo en los estudios de la ciudad de Guayaquil con Raúl Clemente Ledesma, candidato al Parlamento andino por el Movimiento Centro Democrático. Raúl Clemente, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. 8 minutos para su propuesta y comienzo con la primera pregunta. ¿Sirve de algo el Parlamento andino? Buenos días, Carlos, gracias por el espacio. Fíjate que no solo que sirve de algo, sino que los entrevistados de hoy dan clara visos de que en el Ecuador no se le ha dado la importancia y los parlamentarios andinos que hoy día postulan para este cargo han tenido esto como una especie de premio consuelo o como relleno o como negociación política. Es decir, te doy 2 de la Asamblea Nacional y tú me das el Parlamento andino. Más o menos así. Prueba de esto es que yo soy el único, casi, que pide micrófonos y que ha hecho en estas elecciones que se sepa algo del Parlamento andino. En el Parlamento andino se pueden conseguir grandes beneficios concretos para el Ecuador.
a través de la cooperación latinoamericana, a través del fortalecimiento latinoamericano, pero con cosas concretas: salud, trabajo, educación, comercio, agricultura. Nosotros producimos la mitad de arroz que lo que produce Perú, Colombia, Uruguay, que no es parte del Parlamento, pero podemos hacerlo, claro, con una semilla mejor que la que tienen ellos, y eso nos va a permitir hacer un mercado conjunto para enfrentar a nuestros verdaderos competidores, que no son los colombianos ni los peruanos, son nuestros socios estratégicos, nuestros competidores. O nuestro mercado potencial es el mercado europeo, Estados Unidos, el mercado oriental. Ese es nuestro mercado. A mí me sorprende, me llama malamente la atención que en los debates presidenciales que han habido no se ha tocado el tema de la integración latinoamericana ni el comercio integracionista latinoamericano como parte de la salida a la crisis económica en que vive no solo Ecuador, vive toda Latinoamérica, unos más, unos menos. Me llama la atención. A través del Parlamento se pueden lograr, pero grandes beneficios y concretos. No se lo ha hecho. Bueno, eso solamente deja notar la pereza que han tenido los parlamentarios andinos, la falta de voluntad política de hacer que el Parlamento andino funcione. Pero eso se va a acabar en este Parlamento andino. De hecho, nuestra primera resolución es que las medidas, las resoluciones que adopte el Parlamento andino deben de ser vinculantes y de obligatoria ratificación para los asambleístas. Y me dirán, pero eso no depende de ustedes, me dijo algún día algún abogado como yo molestoso. Sí, no depende solo de nosotros. Primero depende de la resolución del Parlamento y en segunda instancia vamos a ir, por supuesto, a la Asamblea Nacional, no solo de Ecuador, de los países miembros, y les haremos la propuesta: señores, queremos que el Parlamento deje de ser un ente meramente consejero, un asesor caro, costoso, porque así cueste $1, si no tenemos beneficios a cambio es costoso. Entonces queremos que deje de ser eso, un mero asesor, para que se convierta en un ente ejecutivo. Raúl Clemente, una pregunta, dos cosas. ¿Cómo lograr articular entonces estos acuerdos de cooperación para que el Ecuador se beneficie y los otros países se beneficien cuando estamos hablando de cosas puntuales en términos de salud, trabajo y producción? Claro. En cuanto a que eso debería articularse con los distintos países, porque eso no pasaría por la decisión del Parlamento andino, sino por la decisión política de cada uno de los países. Es correcto. Una vez que las resoluciones del Parlamento sean vinculantes y de obligatoria ratificación en cada una de las asambleas o parlamentos de cada país, ¿qué significa? Como suscribimos el convenio europeo, ¿qué tuvo que ocurrir para que tenga validez en el Ecuador? Tuvo que ratificarlo la asamblea y en Europa los parlamentos europeos. Así igualito debería funcionar. Si adoptamos, por ejemplo, una resolución mediante la cual los miembros del Parlamento andino podamos, por ejemplo, recibir atención médica a través de los seguros sociales de los distintos países. Si yo me accidento, por ejemplo, en Colombia, yo no tengo por qué tener que pagar $1 más de lo que ya he pagado en Ecuador y poder atenderme. Por ejemplo, es un tema concreto y puntual. Para que eso entre en vigencia, tiene que ser no solo aprobado en el Parlamento, tiene que ser aprobado por los países miembros, ¿verdad? Entonces vamos a ir a las asambleas y les vamos a proponer, a ver quién se opone a que estas cosas que son un beneficio. Eso significaría una reforma estructural en términos del Parlamento andino para que esas resoluciones sean de carácter vinculante, porque cada resolución tener que ir a la asamblea de los países miembros sería una operatividad tremendamente compleja y prácticamente imposible. Entonces, por eso la primera resolución es que todas las resoluciones en adelante tengan ese carácter, no cada una, imagínense, sería complicadísimo y además muy burocrático que cada resolución tengamos que... Pero sí, los congresos y las asambleas reciben las resoluciones del Parlamento andino y tienen que tratarlas como cualquier proyecto de ley, ¿Y qué le hace creer a Raúl Clemente Ledesma que se puede cambiar esta dinámica del Parlamento andino cuando ya el Parlamento tiene algunos años y hay miembros de otros países que no han tomado esta iniciativa? ¿Falta visión de todos los otros miembros de los países o Raúl Clemente Ledesma tiene la varita mágica, para cambiar esa manera o esa pasividad de los parlamentarios? Bueno, mire, yo asumí este compromiso, la postulación al Parlamento andino fue un compromiso que yo pedí asumir.
No me tocó de premio consuelo, ni fui un relleno de otra lista, ni me canjearon por 2 o 3 asambleístas provinciales o nacionales. No es el caso. Yo tengo la plena convicción y sé cómo hacerlo y sé cómo convencerlo. Y yo solo no lo voy a hacer. Lo vamos a hacer a través de la presión social, de las redes sociales, de los medios como este y otros medios latinoamericanos que estoy seguro, como usted lo acaba de señalar, van a querer que el Parlamento funcione o que de una vez por todas entonces se disuelva. Porque un organismo, por barato, caro que sea, que no genere un beneficio concreto para el Ecuador o los países que lo conforman, no debería de seguir existiendo. Y si los países miembros no le hacen caso, los países que suscribieron el tratado que lo constituyó, entonces habrá que revisar la validez y la existencia del Parlamento, porque ¿de qué sirve tener un asesor caro al que no le paren bola? No sirve absolutamente de nada. Yo voy a hacer oír la voz no solo de los ecuatorianos, de los latinoamericanos que piensan exactamente igual que usted y que yo, que el Parlamento no ha servido para casi nada, por no decir nada, y beneficios concretos, cero. Así que yo sí quiero decirle a los oyentes, referirme en el minuto que me pueda quedar, decirle, señores, vea, no se trata estas elecciones de quién baila mejor, quién baila peor. Yo bailo recontra bien, no solo salsa choque, yo bailo merengue, salsa, yo bailo un montón de cosas. Sé contar chistes, no soy payaso profesional, eso sí, pero sé contar buenos cachos, ¿verdad? Famoso soy, entre mis amigos le consta Carlos Rabascal, a quien conozco hace mucho tiempo, y pintero para mi esposa sin duda, pero estas elecciones de nada de eso se trata. Se trata de elegir a personas que saben lo que hay que hacer, saben cómo hacerlo y lo vamos a hacer rápido. Ya no estar eligiendo es vergonzoso, candidatos han empezado postulándose a presidente, después vicepresidente, como no podían ir a la asamblea, de repechaje al Parlamento. Eso no puede seguir, tiene que ser gente con el compromiso absoluto de querer ganar el Parlamento para que el Parlamento funcione. Gracias, Raúl Clemente Ledesma, quien es candidato al Parlamento Andino por el Movimiento Centro Democrático. Bueno, regresamos a los estudios de la ciudad de Quito. Ya tenemos la presencia de Diego Vintimilla, candidato asambleísta nacional por el Movimiento Alianza País. Y por el apellido Vintimilla, supongo, origen cuencano, azuayo. Sin duda, Carlos. Diego Vintimilla, muy buenos días. Muy buenos días. 8 minutos, propuestas legislativas, Diego. Muchas gracias, un saludo cordial. Efectivamente, ya ayer cerramos campaña en el Azuay con Lenín Moreno, la propuesta de continuar con el cambio que hace 10 años empezó el país, un cambio que requiere que después de 10 años precisamente podamos ser lo suficientemente autocríticos, lo suficientemente reflexivos respecto a los retos y desafíos que tiene este proyecto. Dentro de esa propuesta de continuar con el cambio que dices que ya tiene años y necesitando ser autocríticos, ¿cuáles son las propuestas dentro de esa autocrítica para llevar a la Asamblea Nacional a hacer leyes, reformar leyes y corregir lo que se considera que no está funcionando? Bueno, mi experiencia como asambleísta por la provincia de La Suay en el periodo anterior y siendo el más joven me deja algunos elementos de análisis que tienen que ser puestos sobre la mesa. Los primeros tienen que ver precisamente con el tema del trabajo. Tenemos que contar con una ley orgánica del servicio público que esté adecuada a las enmiendas constitucionales, un código del trabajo que sea actual, moderno y sobre todo pertinente en lo que refiere al respeto a los derechos de los trabajadores. Y sobre todo, yo creo que es necesario en este momento proponer una ley de los trabajadores autónomos que nos permita armonizar el derecho a la ciudad ordenada y el derecho sagrado al derecho al trabajo que tiene. Comencemos por el principio. ¿Qué debería contener esta ley orgánica de servicio público? Bueno, primero el derecho de asociación colectiva y todos los derechos de organización que los trabajadores y trabajadoras a nivel mundial lo tienen y que después de las enmiendas tiene que ser armonizado precisamente por... Cuando hablas de asociación colectiva, Diego, ¿estás hablando de fortalecer el sindicalismo en el Ecuador? Por supuesto, y por eso hemos dicho, no solamente es el reto o la tarea en el sector público, tal vez ese sea el menor de los desafíos. El más grande es la organización sindical en el sector privado, y por eso hablo de 3 leyes que refieran al trabajo. Y estructuralmente o transversalmente, también una reforma a la Ley de Seguridad Social que nos permita ampliar el derecho y ampliar la cobertura de la seguridad social como un derecho fundamental de los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Cómo establecer las fuentes de financiamiento para poder no tener problemas de déficit a futuro en el tema de la seguridad social si vamos a ampliar con la misma base? Bueno, la misma preocupación se tuvo cuando logramos incorporar a las trabajadoras no remuneradas del hogar a la seguridad social. Lo importante es que la voluntad política
y sobre todo la posibilidad de construir colectivamente una propuesta nos permita avanzar hacia reconocer un derecho que es de los trabajadores y trabajadoras. Pero además de eso, yo creo, Carlos, que es importante hablar de educación. En el caso de mi persona como asambleísta de la Comisión de Educación, hemos tenido un trabajo muy interesante, digamos, y mucha actividad vinculada al tema de educación superior. Hoy en campaña se habla cualquier cosa, me da mucha pena cómo se ha banalizado el debate de uno de los derechos más fundamentales que tienen los ecuatorianos y ecuatorianas, pero sí creo necesario y fundamental garantizar que la Ley Orgánica de Educación Intercultural y la Ley Orgánica de Educación Superior tengan una armonía entre las dos que permita garantizar una transición efectiva entre los distintos niveles de formación académica que tiene el ser humano, que nos garanticen, primero, hablar de acceso, sí, absolutamente necesario, pero también de calidad, de democratización, de garantía y de pertinencia de ese derecho. Durante todo este tiempo y entrevistando a la mayoría de los candidatos a la Asamblea Nacional Legislativa, bueno, a los que he podido, porque también hay demasiados candidatos en todo el país como para poderle dar cobertura a todo el mundo, pero el tema del acceso a la educación superior es un común denominador. Pero, ¿cómo generar ese derecho al acceso cuando hay limitaciones de infraestructura? Es decir, hay 100 sillas para 500, por tanto, tengo que establecer procesos para selección, para determinar ese acceso por mérito. Pero para garantizar el derecho a la cobertura tendría que invertir en mucha infraestructura y ya no pensar solo en Guayaquil y en Quito. Exactamente, y por eso es que resulta tan extraño, digamos, asombroso, que en Ecuador sea tal vez el único país en el que se discute sobre la universidad sin hablar de rigor, sin hablar de responsabilidad, de mérito académico. Yo sé que demagógicamente uno puede decir, vengan todos y entren y no pasa nada, y volver a la universidad en la cual la tasa de ingreso era muy alta, pero la tasa de deserción en el primer ciclo era más alta aún. Lo importante es que hablando de universidades necesitamos tener un pacto nacional en el cual se compromete el Ejecutivo como la institución que lo financia, la Asamblea como la institución que pone las normas, pero las universidades y la sociedad en cómo organizar y garantizar que la universidad sea pertinente. Y es por eso que a mí me parece muy importante atar un debate que ya realizamos durante más de un año sobre la Ley Orgánica de Educación Superior con la Agenda 2035 que están construyendo las universidades, porque sería imposible pensar y demagógico que un candidato diga, yo por mi propia voluntad y por mi propio esfuerzo voy a poder superar el déficit. Aquí se me presenta una inquietud y con esto ya voy terminando, Diego Ventimilla. Es decir, ¿y por qué no también hablar en ese sentido con los centros para las carreras técnicas y así complementar lo que no puede captar la educación superior? Porque es una realidad en ese sentido, pero no se logra hablar. Si bien existe centros de carreras técnicas, existe ya un proceso, pero tanto en lo uno como en el otro todavía es insuficiente. Ya sé que me vas a contar que vas a decir que esto es un proceso, pero el proceso se debe visibilizar en términos de tiempo, en términos de inversión y en términos de cobertura. Por eso yo me refiero a una transición efectiva, cuando hablo de garantizar que desde la educación inicial hasta el cuarto nivel, que son los ciclos académicos que existen en el país, los ecuatorianos y ecuatorianas tengan la posibilidad de transitar adecuadamente por todos, y eso implica incorporar a la educación técnica y tecnológica como una parte fundamental. ¿Cuál ha sido el problema? Es que muchas veces una persona accede a la educación técnica y no puede continuar a la educación universitaria porque hay deficiencias y procesos administrativos que no se han solucionado. Y con esto termino, Diego Ventimilla, fiscalización. Bueno, yo creo que en este momento la fiscalización requiere sí de procedimientos mucho más adecuados y es por eso que yo creo necesario plantear una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que nos permita hacer de la fiscalización un proceso periódico, permanente y sistemático, que no dependa de la voluntad del legislador convocar a determinado ministro, sino que sea un proceso riguroso en el cual todas las autoridades, de la misma forma como hace el Ministerio de Defensa, en la Comisión de Relaciones Internacionales, que hagan todas las autoridades del Estado. Eso nos va a permitir tener una rigurosidad. Pero Carlos, no quiero perder este momento para decirles, y sobre todo a las compañeras mujeres que nos escuchan, la Asamblea Nacional debe tener una ley, un debate nacional para generar la ley de prevención integral de la violencia contra las mujeres. Son 22 los femicidios en este año y creo que es una tarea fundamental en lo que va del año, y es una tarea fundamental de la Asamblea garantizar una ley que no solamente se enfoque en lo punitivo, sino que garantice un proceso estructural de prevención de la violencia. Muchas gracias por estar con nosotros. No se me mueva todavía, Diego, que tengo que ir a Guayaquil. Ya tengo la presencia de Héctor Yepes, candidato a la Asamblea Distrito 2 del Guayas, por la Alianza de los Movimientos
Creo Suma. Héctor Yepes, buenos días, bienvenido. 8 minutos para sus propuestas. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Carlos, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, comencemos. Entonces, ¿cuáles son los ejes principales de la propuesta de Héctor Yepes? Bueno, nosotros dentro de la alianza Suma, Creo, 21-23, con Guillermo Lasso, vamos a ir a la Asamblea a implementar las leyes necesarias para crear 1 millón de empleos en los próximos 4 años, reforma tributaria que permita eliminar 14 impuestos para bajar el costo de la vida, para que la plata le rinda más al ciudadano, zonas francas de turismo y salud, incentivos tributarios a través de normas como la ley del primer empleo para beneficiar a jóvenes que puedan acceder a su primera oportunidad laboral aunque no tengan experiencia previa, como es lógico. Y además, como Héctor Yepes, yo voy a plantear una ley de crédito estudiantil con 0% de interés, que consiste en lo siguiente: que el Estado no cobre intereses a los jóvenes para estudiar, que no nos pongan un impuesto a nuestros sueños, que el plazo mínimo para empezar a pagar los préstamos sea de 1 año, luego de haber terminado los estudios, para que el joven tenga oportunidad de conseguir un empleo y emprender, que no se exija ni garante ni hipoteca. ¿Por qué? Porque el crédito estudiantil desde el Estado es inversión social en educación, no es un negocio, y por tanto tiene que ir a ayudar al joven que más lo necesita, al que no tiene una casa propia o un sujeto de crédito en su familia. Y por último, que aplique no solo para la pensión universitaria, sino también para educación técnica y continua y para movilización y libros, porque aún en la universidad pública gratuita, gratuidad que debemos mantener, estudiar cuesta. En Monte Sinaí, en la Sergio Toral, nos dicen: no estudio porque la plata no alcanza ni para el colectivo para ir a la universidad, y para ello también tiene que haber una ayuda del Estado a fin de que la educación sea un derecho al alcance de todos. Vamos desarrollando el tema, Héctor. Empleo 1 millón en 4 años y se plantea reformas tributarias para incentivar la generación de empleo. Pero más allá del incentivo tributario a través de la reforma, que se plantea disminuir en 3.000 y pico de millones de dólares, se requiere crecimiento económico. Y para generar esa cantidad de empleo, se requiere crecer en la economía entre 6 y 8%, más o menos, o por lo menos 5% constante anual. En ese sentido, usted va para legislador. ¿De qué forma piensa incentivar para poder asegurar este objetivo en 4 años con ese nivel de tasa de crecimiento económico, 5 constante promedio durante los 4 años, o entre 6 y 8%? Este es un programa amplio dentro de la Alianza 21-23 con Guillermo Lasso, que comprende acciones, por un lado desde el gobierno y por otro lado desde la Asamblea. En efecto, para que podamos crear 1 millón de empleos en los próximos 4 años, necesitamos que la economía crezca en alrededor de 20.000 millones de dólares en el próximo periodo. Y eso ocurra fundamentalmente desde el sector privado, que es el que genera 9 de cada 10 puestos de trabajo en el Ecuador, según las cifras del propio gobierno. ¿Qué hacer? Por un lado, una gran reforma tributaria para eliminar el exceso de impuestos. Así las cosas bajan de precio, el sueldo rinde más, los comerciantes, actividad de la cual vivimos aquí mucho en Guayaquil, pueden vender más. Necesitamos zonas francas, por ejemplo, un área fundamental, el turismo, y permítame poner un ejemplo concreto porque a veces esto puede ser un poco abstracto. Zonas como la Ruta del Sol, que son una maravilla natural y de atracción turística, que exista una zona franca para atraer inversión hotelera que no pague impuesto a la renta en los próximos 30 años. El turista que viene genera movimiento económico en el hotel, va, come en el restaurante, le deja una platita al taxista, va a la playa y también le compra algo al vendedor ambulante, etcétera, y trae dólares al país. Nosotros creemos firmemente en mantener la dolarización. Además, a través de
una ley, generar incentivos adicionales, no solo la ley del primer empleo para los jóvenes sin experiencia, incentivos para que la empresa que contrate un beneficiario, a 10 beneficiarios del bono de desarrollo humano, pueda deducir el doble del costo laboral de impuestos. Héctor Yepes, vamos a la reforma tributaria que ustedes la utilizan como eje articulador para la generación de ese millón de empleo. Se habla de disminuir en 3.000 millones, pero como en todo estado financiero, en todo balance existe un debe y un haber. Si disminuyo los 3.000 millones de dólares, tengo que también reducir el gasto, porque no voy a rebajar o a disminuir el ingreso para el presupuesto del Estado y voy a mantener el gasto alto. Por tanto, lo tengo que disminuir. ¿En qué rubros voy a disminuir entonces el gasto público? ¿En el gasto corriente o en el gasto de inversión? Fundamentalmente lo que plantea Guillermo Lasso es una reducción en el gasto corriente, sobre todo en lo que no afecte los servicios sociales y además la inversión pública, canalizarla también a través de alianzas público-privadas, pero con mecanismos que generen real confianza y que permitan atraer una inversión privada que es aliada con el Estado, pueda desarrollar obras y servicios. Pero ojo, no necesariamente reducir impuestos o la tasa de ciertos impuestos va a implicar menos recaudación, porque ¿qué ocurrió el año pasado? El gobierno subió el IVA al 14%, pero recaudó menos IVA, porque el problema es que no hay actividad económica. 0 por 12% es 0 y 0 por 14% de IVA también es 0. Entonces lo que necesitamos hacer es reactivar la economía con menos impuestos, lo cual también va a generar más recaudación. Vamos a lo siguiente, para el Estado. Héctor Yepes, dijiste gasto corriente. Gasto corriente está incluido a la nómina del aparato estatal, y cuando me refiero a la nómina del aparato estatal o también dentro del gasto corriente todas las asignaciones a los GATS, me refiero, ¿por dónde vamos a disminuir pues entonces estos 3.000 millones de dólares? Porque si estamos hablando de nómina, estamos hablando de sacar personal del sector estatal. Entonces focalicemos para no hablar en términos generales, porque la ciudadanía también merece cosas concretas. Lo que ha planteado Guillermo Lasso es reducir gastos fundamentalmente suntuarios. Por ejemplo, optimizar a través de reducir ministerios, de reducir instituciones del Estado o fusionar, lo cual no implique despidos masivos en el sector público. Esto es muy importante aclarar. Cuando nosotros hablamos de crear 1 millón de empleos, eso no pasa pues por despidos masivos desde la función pública, porque eso más bien lo que produciría es agravar la crisis. Pero ojo, hay que volver a este punto. No necesariamente bajar los impuestos va a significar una reducción importante en la recaudación, porque si eso provoca un aumento de la actividad económica que se traduzca en más ventas, en más comercio, en más generación de empleo, eso también significa más recaudación para el Estado. Dentro de esta reforma tributaria, ¿piensan tocar el tema del impuesto a la renta? Porque el tema del IVA, en mayo, del 14 ya baja al 12. ¿Piensan plantear una reducción del IVA del 12 al 10 o piensan también tratar una reforma al impuesto a la renta como en Colombia, que prácticamente se eliminó la progresividad y ahora la clase media es la que más paga y las clases más pudientes son las que menos pagan en términos de recaudación? De ninguna manera, Carlos. Nosotros, por supuesto, vamos a garantizar que el IVA vuelva del 14 al 12% como está previsto y debe ocurrir, y no vamos a tocar el impuesto a la renta en cuanto a su tasa. Lo que sí vamos a hacer es eliminar el anticipo del impuesto a la renta, que es muy diferente y que hoy está perjudicando a una serie de comercios, de emprendimientos, cuando se cobra, incluso cuando hay pérdidas. Entonces, no vamos a tocar ni el IVA, que volverá al 12%, ni el impuesto a la renta, que representan el 80% de la recaudación tributaria. Aquí no estamos hablando de que no se paguen impuestos, sino eliminar impuestos excesivos y focalizados que hoy perjudican la creación de empleo, y ese es el cambio que necesitamos en el Ecuador, no un cambio de estilo, un cambio de fondo, donde paguemos menos impuestos, sobre todo que afectan a la clase media y popular, y creemos más empleos
que es lo que requiere el país, con 6 de cada 10 ecuatorianos. Gracias, sin Héctor trabajo Yepes, formal. por estar con nosotros. Vuelvo a la ciudad de Quito, a los estudios de la ciudad de Quito, y ya estoy con Blanca Huamangate, candidata a la Asamblea por Cotopaxi, Movimiento Opción Ciudadana. ¿Qué lista es, doña Blanca? Lista 61. Lista 61. Bueno, principales ejes de su propuesta por la provincia de Cotopaxi, 8 minutos. Bueno, buenos días al pueblo cotopaxense, al pueblo ecuatoriano. Decirles que somos un movimiento independiente, un movimiento territorialmente definido como Cotopaxi para Cotopaxi. Así que yo quiero decirles que estamos aquí para proponer. El papel del legislador tiene que ver, presentar proyectos de ley y tiene que ver con la fiscalización. Y en ese sentido, pues nosotros estamos proponiendo temas importantes, como por ejemplo es necesario revisar en este caso los proyectos de ley que por supuesto están en vigencia de la LOCEP, de la LOIP y el Código del Trabajo, sabiendo que el Código Administrativo sé que está en un proceso también de revisión, pero en todo caso nosotros proponemos por una sencilla razón. Es hora de que comencemos a trabajar por una estabilidad laboral, sobre todo para los jóvenes ecuatorianos y jóvenes cotopaxenses. ¿Cómo garantizar esa estabilidad a través de estos proyectos de ley? Justo por ello. Yo soy una mujer que vengo de un proceso, de una trayectoria y por supuesto fui ex profesora. Por lo tanto, esa experiencia técnica, esa experiencia organizativa, y Dios me ha dado la posibilidad de también dirigir instituciones, llegar a ser autoridad de la provincia. Por lo tanto, estamos proponiendo cosas importantes como esta. A una jubilación a los 30 años de servicio sin límite de edad para las mujeres, no solamente cotopaxenses, para las mujeres ecuatorianas. Estamos convencidos que tiene que haber también relevo. Tienen que estar ya nuevas mujeres, por supuesto, ocupando estos espacios importantes. Creemos importante que también maestras, dígase funcionarias públicas, mujeres, no solo laboramos las 8 horas, somos multifacéticas y estamos y en 1000 actividades. ¿Podemos parar ahí, doña Blanca, para una precisión? ¿Qué significa sin límite de edad? Por una sencilla razón. 30 años de servicio, toda mujer cotopaxense y ecuatoriana. Proponemos nosotros una reforma a la ley, en tanto y cuanto las mujeres cumplimos no solamente las 8 horas de labores, en una función pública, dígase docente, funcionaria pública, y creemos importante, ¿por qué? Porque es hora de que las mujeres también, todo lo que hemos ganado en este proceso, en esta trayectoria, lo hemos ganado a pulso limpio. Y hemos hecho ¿A los cuántos años se plantea la jubilación de la mujer? Y por ello, a los 30 años, de servicio sin límite de edad. Ya. Por esa propuesta creo que estamos también nosotros, importante tener una mujer cotopaxense que ha cumplido una trayectoria y una experiencia, proponer esta importante propuesta de ley. Así también nosotros fuimos afectados por el Cotopaxi, por la posible erupción, y para los cotopaxenses queremos proponer la ley de incentivo tributario, insistiendo que, por supuesto, revisar el IVA. Sé que tiene que ver también con, en este caso, del Ejecutivo, pero nosotros como asambleístas, desde este importante espacio, proponer también revisar el IVA para los cotopaxenses que fuimos afectados en las iniciativas productivas. Muchas empresas se han cerrado, la economía en Cotopaxi realmente se ha ido a la crisis, por eso proponemos revisar el IVA. Temporalmente está en 14, del 12 al 10 para los que hemos sido afectados y poder reactivar la economía en Cotopaxi. Así también queremos nosotros reformar también y pensar también el tema del anticipo al impuesto a la renta, en tanto y cuanto podamos reactivar la economía en Cotopaxi, sobre todo a los que hemos sido afectados por el tema de la posible erupción de Cotopaxi. Ya voy a volver al tema de la seguridad social, pero usted, en el tema del incentivo tributario, ¿usted está planteando el 10% solo para la provincia de Cotopaxi? 10% solamente para los afectados por el tema de la posible erupción del Cotopaxi. Por la posible erupción del Cotopaxi. Que fuimos ya afectados. ¿Y por qué no considerar esto también para Manabí y Esmeralda? Bueno, Manabí y Esmeralda está siendo partícipe. Pero no de forma temporal. Pero en todo caso, nosotros también estamos proponiendo de manera temporal. En Cotopaxi somos una provincia... ¿De forma temporal en qué tiempo propone el 10%? En todo caso, ahora mismo, mucha familia ha sido afectado, el negocio, los pequeños, los medianos pero empresarios. ¿En qué tiempo estima que estaría esta temporalidad del 10%? De pronto estamos hablando, que al menos nosotros, de 6 meses a 1 año, que temporalmente podemos reactivar la economía en Cotopaxi. ¿Eliminar el anticipo del impuesto a la renta lo está planteando para a nivel nacional o solo para Cotopaxi? Para Cotopaxi, afectados por el tema del posible erupción del Cotopaxi, y sobre todo también, acuérdese que estamos con el tema del fenómeno del Niño y el terremoto que también fue afectado a Cotopaxi en la zona costanera de Cotopaxi. ¿No? Regresemos a la seguridad social, 30 años sin límite de edad. ¿Cómo financiar entonces esta propuesta suya
de 30 años sin límite de edad porque ahí se va a generar años de no aporte y eso hay que cubrirlo o compensarlo de otra manera. Bueno, estamos proponiendo algo diferente. Opción Ciudadana, lista 61 en Cotopaxi, ha hecho reflexión y ha escuchado a la población en el territorio. Mucha gente dice, ¿y por qué tenemos que seguir eligiendo asambleístas nacionales? Si la función que hace el asambleísta provincial es la misma. Por lo tanto, nosotros proponemos ya no elegir a asambleístas nacionales, con mucho respeto. Dice, vea, solamente en las campañas electorales, ya en las elecciones aparece la papeleta de parlamentarios andinos. ¿Qué papel, qué cumplen los parlamentarios andinos? ¿Por qué elegimos parlamentarios andinos? ¿Qué respuesta hay y qué función cumplen los parlamentarios andinos? ¿Qué beneficio hay para el Ecuador? Para el Ecuador. Cuando podemos optimizar recursos y pueden bien cumplir los consulados, por lo tanto tampoco proponemos pero que ese se tipo de elija. recursos no pasan a la Seguridad Social. Pero en todo caso estamos optimizando recursos del Estado para priorizar, no solamente para la jubilación, hay maestros que efectivamente necesitamos dar todavía esa atención en el territorio, mejorar la calidad de salud. Bueno, hay otros temas, pero en todo caso esa es la propuesta con la que estamos haciendo. Ahora mismo es lamentable escuchar en todos los territorios y sobre todo Cotopaxi, a lo largo y ancho de los 7 cantones de las 33 parroquias rurales, vean la educación, los jóvenes. Muchos jóvenes dicen, ni trabajamos ni estudiamos. Pero vamos a la Seguridad Social, doña Blanca, que se me termina el tiempo. Bueno, no me esquive, yo sé que en Cotopaxi es taurino, pero no me esquive la pregunta. Quiero tocar justamente eso, y quiero tocar por aquello. La Seguridad Social, si bien está garantizado para todo ecuatoriano, pero sobre todo, en esta ocasión, yo saludarla, que efectivamente ahora todas las empleadas domésticas también están aseguradas, y pues saludar ese gesto, pero también decirles que tenemos que mejorar la calidad de servicio en la seguridad social. Sí, pero vamos a la compensación. Deja mucho que desear. Me está planteando 30 años sin límites de edad, porque este es un debate que ya se dio en el pasado. Pero por ¿Cómo supuesto, compensar el ingreso o el financiamiento para aquello? En la seguridad social. Estoy proponiendo sobre el tema justamente de no volver a elegir más ya asambleístas nacionales parlamentarios, pero sobre todo... O sea, usted está planteando subsidio de parte del Estado. Pero por supuesto, tiene que ser. Pero también tenemos que pensar en iniciativas productivas. Ahora mismo, el campo está descuidado, totalmente descuidado. No hay una ley que ni siquiera les garantice a los agricultores. Nosotros somos una provincia de 100% agrícola. ¿Y quién focalizado algo en iniciativa productiva para el campo? Nosotros también vamos a proponer una importante ley de iniciativa productiva. Y por supuesto, el tiempo es corto. Llamarle a los cotopaxenses de cariño, de corazón. Mucha gente está optando por gente joven, por mujer y sobre todo por trayectoria. Me conoce Cotopaxi. Muchas gracias. Gracias a usted, doña Blanca, y la felicito por esa hemorragia de pasión en la defensa de sus argumentos. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más de Pensamiento Crítico. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana y su reprise todos los sábados a las 14 horas. ¿Sabe usted qué puede pasar si le encuentran con sustancias psicotrópicas en su poder? ¿Qué dice la normativa ecuatoriana al respecto? Algo que sin duda involucra también a la familia, por lo que tendremos aquí a expertos para hablar de este importante tema. Al mediodía, 2 en punto, por Ecuador TV. Le esperamos. Mi tienda es el corazón del barrio. Conozco a todos desde que eran niños, en especial a los peloteros de fin de semana, a los vecinos que los regresan a cambiar productos, o a las vecinas que necesitan completar su almuerzo. Así como conozco a mis vecinos, decidí conocer a los candidatos de mi circunscripción o la provincia de Manabí para elegir quién nos representará. Entérate a qué circunscripción perteneces y por qué candidatos puedes votar en www.yodecidioec.com. Ecuador elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión.
Bueno, regresamos, ya tenemos la presencia de María Fernanda Espinosa, vocera de la campaña de Lenín Moreno, a quien le doy la bienvenida. María Fernanda, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. En estos últimos tiempos, o mejor dicho, en estos días, en estos últimos tiempos, se llevó a cabo el encuentro de artistas intelectuales para el futuro del Ecuador y Latinoamérica. ¿A qué se debe este encuentro justo en este momento? Cuando también se dice que en Latinoamérica ya está existiendo el fin de un ciclo de gobiernos progresistas. María Fernanda Espinosa, bienvenida. Buenos días, Carlos, encantada de estar aquí. La verdad es que este encuentro se da por propio interés de intelectuales de distintos países que quieren venir al Ecuador a reflexionar, a discutir sobre el futuro de los procesos progresistas de América Latina, sobre cuáles son los retos, cuáles son digamos, hacer una especie de evaluación y ver cuál es la proyección, pero también analizar qué ha pasado con aquellos países que han vuelto a regímenes neoliberales de derecha y qué efecto ha tenido eso en las grandes mayorías. Pero la hoja de ruta no debería ser que errores se cometieron y como consecuencia de estos errores ahora tenemos estos otros escenarios. Por supuesto, de eso se trataba precisamente, pero también de analizar cuáles son las propuestas de los distintos candidatos, de reflexionar sobre las elecciones en el Ecuador y realmente lo que ha ocurrido. El día de ayer estuvieron ya reunidos, esta mañana, y lo que se nos ha informado es que este colectivo, este grupo de intelectuales, hombres y mujeres de América Latina, han optado o han decidido pues hacer un manifiesto de respaldo a la candidatura de Lenín Moreno porque consideran que su propuesta de gobierno es aquella que más empata con las grandes necesidades de América Latina, porque seguimos siendo el continente más desigual del mundo, porque seguimos teniendo pues que enfrentar una lucha contra la pobreza y la desigualdad. Para los movimientos progresistas en Latinoamérica, entonces resulta que el Ecuador termina siendo un eje estratégico para que pueda existir un punto de reencuentro y de partida de nuevo para la recuperación de los espacios políticos en términos electorales? Yo diría que absolutamente sí. Yo creo que es vital realmente comprometerse con un voto útil en Ecuador que sirva para fortalecer, consolidar, proyectar y mejorar el proceso que hemos venido viviendo estos últimos 10 años. Creo que eso es lo fundamental. Aquí personas de la estatura de Atilio Borón, de Ignacio Ramonet, Katiuska Blanco, Luis Brito García, pues se han juntado con intelectuales ecuatorianos, con artistas y creadores ecuatorianos y ecuatorianas, justamente para discutir esto, para ver qué nos toca hacer mejor, cuáles han sido las zonas débiles de este proceso de 10 años, pero a la vez mirar lo que está pasando en otros países, ¿no? Casos como Argentina, casos como Brasil, como lamentablemente se han ido desmantelando las redes de protección social. Estamos volviendo a procesos de potenciación de la pobreza y la desigualdad en esos países, más inflación, menos trabajo, más desempleo, y eso es lo que no queremos que ocurra en el Ecuador. Ese análisis comparativo. Entonces, en estas elecciones, tanto los intelectuales del mundo, intelectuales de izquierda, progresistas del mundo, porque estamos hablando que Ignacio Ramonet también está acá, ¿verdad? Están viendo entonces que en el Ecuador, este domingo, el 19 de febrero, ¿podría existir un choque de trenes ideológicos? Yo diría que absolutamente no. ¿Por qué choque de trenes? No, porque Lenín Moreno ha dicho que está haciendo una campaña, ¿no?, de diálogo, de concertación, de unidad nacional, y obviamente que hay proyectos distintos. Pero me refiero a los modelos. Yo creo que la oposición, me refiero a los modelos, no a la violencia, exacto, sino a los modelos. Bueno, a mí me asusta un poco porque sí hemos tenido lamentablemente una campaña sucia terrible, una campaña con violencia, incluso física, y eso en el Ecuador no puede ocurrir. Nosotros hemos sido un ejemplo de democracia, un ejemplo, incluso hemos sacado presidentes, pero por la paz, ¿no? Y aquí no se trata de volver a la violencia en absoluto. Lenín Moreno ha dicho: quiero traer dignidad a la política, quiero traer honor a la política, y ha practicado su campaña de ese modo. De lo que se trata de dos modelos que están obviamente en disputa. El modelo de un Estado que protege a sus ciudadanos, que los cuida, ¿no?, y que sobre todo atiende a los más desprotegidos, a los más vulnerables, a la vez que potencia la producción y el empleo. Y un gobierno y un Estado que funciona en torno a ciertos intereses de las élites. El Ecuador sabe muy bien cómo funciona un Estado neoliberal, haciendo
tomando decisiones, que los propios banqueros estén en la Junta Monetaria, que los propios banqueros decidan en el Banco Central, que sean los propios exportadores los que controlen el Ministerio de Comercio. Aquí ya lo conocemos. Y las grandes fortunas del Ecuador básicamente tenían un mandato, tener un partido político, un banco, un medio de comunicación y una empresa agroexportadora. Así se han construido lamentablemente no el Ecuador, sino la conformación social en América Latina. Lo que hemos hecho estos 10 años es hacer un país más equitativo, más justo, con más oportunidades para todos. El tema es cómo hacerlo sostenible, porque en la verbalización de las intenciones suena muy bien. Pero María Fernanda Espinosa, que tiene trayectoria política y tiene trayectoria en la lucha ideológica, sabe que estos modelos necesitan de financiamiento y la sostenibilidad viene de ese financiamiento. Estamos saliendo de una recesión. ¿Cómo sostener a ese Estado protector del ser humano ciudadano? Yo creo que hay cómo hacer las dos cosas, Carlos. El problema es tener un Estado que solo privilegie a unos pocos y a los intereses de un grupito. Aquí se trata de un Estado que vele por todos, por los empresarios responsables que cumplen con sus obligaciones tributarias, que invierten y creen en el país, porque hay otras personas que tienen todo su dinero en Panamá, ¿no?, que generan empleo, que tienen una certeza, por ejemplo, sobre cuál es su universo fiscal, cómo tienen que ser responsables con la sociedad, cómo hacerlo más y mejor. Tenemos una cantidad de empresarios que están apoyando a Lenín Moreno. Eso se vio en un evento, yo creo que histórico, en los locales de Adelca en Milagro, donde me parece que fueron 900 o 1000 empresarios apoyando la opción de Lenín Moreno, porque son responsables, porque creen en el país. Entonces es un Estado en función de los empresarios, es un Estado en función de las madres desde la concepción, de los adultos mayores que pueden tener una vida digna. Es un Estado que cobija a todos con sus intereses, con sus sueños. Es un Estado de los jóvenes, con créditos para sus emprendimientos, con universidades para ampliar la oferta y que puedan estudiar la carrera que deseen en el lugar que deseen. En ese concepto, ese es el concepto de tejido empresarial y ciudadano, llamándolo tejido social, que tendría que tener una articulación para la generación de empleo. Hay algunos que hablan de la necesidad de generar una estabilidad tributaria, unos, y otros de reducir impuestos. Bueno, casi todos los candidatos han hablado de reducir impuestos. Ya vimos en días pasados circulaba un llamado paquetazo donde se ve que candidatos, por ejemplo, como el candidato banquero, pagaría la mitad de los impuestos que pagan ahora, y eso sin considerar todo el dinero que tiene en Panamá. Otros candidatos que pagarían mucho menos de lo que pagan. Aquí lo que ha propuesto Lenín Moreno es un consejo consultivo tributario para poder discutir y tomar decisiones en conjunto con el sector privado. ¿Por quién? Bueno, Lenín Moreno decidirá, pero esta idea es que sea un consejo consultivo donde estén representados los empresarios, los distintos gremios y también, obviamente, el gobierno y otras funciones del Estado relacionadas. ¿Gobierno Lenín Moreno reunirse, conversar, recibir insumos y llegar a consensos? Bueno, no solamente ha sido, él como vicepresidente es de esa manera que ejerció su vicepresidencia. Su candidatura ha estado dedicada, yo diría que un 80%, a dialogar con todos los sectores, con las mujeres. De hecho, el día de hoy habrá un evento que se va a llamar Ni Una Menos, en contra del femicidio y de la violencia contra las mujeres, ¿no? Un gran acuerdo. Lenín firmó ya un acuerdo contra las mujeres, pero él ha querido hacer este evento porque lo que está ocurriendo en el Ecuador es obviamente en contra de la violencia de género y de los femicidios. Lamentablemente estamos viviendo un momento complicado en ese sentido y ha hecho un acuerdo. Va a ser Lenín Moreno una misión para erradicar la violencia de género, como fue la misión Manuel Espejo, para proteger a las víctimas, para darles el cuidado y la protección que necesitan. Es decir, un gobierno de todos, con las personas que trabajan en niños, con los ambientalistas, con los empresarios. Ahora es el momento de la unidad en el Ecuador y de gobernar para todos, no solamente para unos pocos. María Fernanda Espinosa, se me está terminando el tiempo. ¿Qué corregir?
Bueno, hay muchas cosas. Yo creo que hay muchas cosas. Yo creo que necesitamos más ciudadanía en el proceso de la revolución ciudadana, más participación ciudadana, más vocería. Necesitamos afinar, por ejemplo, nuestro sistema de educación superior. Yo creo que la revolución en educación superior ha sido tomada como ejemplo a nivel mundial y ahora nos toca ir atando cabos y afinando, conectando más la formación universitaria con la generación de empleo, con el cambio de la matriz productiva. Las 40 universidades técnicas que propone Lenín Moreno realmente van a multiplicar las opciones de los jóvenes, el crédito para los jóvenes, para que sean verdaderos emprendedores, para premiar la innovación y la creatividad. Yo creo que eso es algo tremendamente importante. Cerrar las brechas que quedan pendientes. 325.000 viviendas para todos los ecuatorianos que no tienen vivienda y 191.000 viviendas para los más pobres sin costo. Esto no es demagogia, es un derecho de los ecuatorianos. Ir cerrando las brechas, ir cosechando lo que ha sembrado la Revolución Ciudadana en 10 años. Reconociendo que en un proceso como este ha disminuido la pobreza, y me voy a referir a lo rural, donde la pobreza en lo rural, si bien ha disminuido, todavía está en los límites de del 30%, un poquito más, y la pobreza extrema, si no me equivoco, 14%. ¿Qué proponen? Bueno, aquí el Plan Ternura yo creo que es una gran herramienta. El Plan Ternura es un plan que cuida a las madres desde la gestación, ¿no? En términos nutricionales, ¿no? Erradicar la desnutrición infantil es otra de las tareas pendientes que tenemos. La construcción de casas seguras, de casas con servicios, va a realmente hacer yo creo que un tiro mortal para erradicar la pobreza extrema. Más una buena nutrición, más oportunidades de estudiar en colegios, escuelas y universidades públicas gratuitas y de calidad. Eso es lo que le va a sacar al Ecuador de la pobreza. Los números de Ecuador son realmente notables. Más de 2 millones de personas han salido de la pobreza en Ecuador y ese es el trabajo que se quiere continuar con el Plan Ternura, con el Plan Casa para Todos, con el plan incluso Mis Mejores Años para esa pensión que merecen los adultos mayores que no tienen protección de la seguridad social y ahora. Con esto termino. La regionalización en el país. La Constitución de Montecristi la contempló, pero ha habido timidez en términos de decisión política de poderlo implementar. Se criticó mucho que la regionalización y la descentralización no podía ser a la carta, pero esa disposición aprobada por el pueblo ecuatoriano, trabajada por la constituyente de Montecristi, está en la Constitución. ¿Qué pasa con eso? ¿Piensan implementar para que a partir de esa regionalización poder establecer un desarrollo local, territorial y esa sumatoria lograr el desarrollo nacional? Es decir, desconcentrar el desarrollo en el país. Yo pienso que se ha hecho mucho en descentralización y desconcentración, en transferencia de competencias a los GATS, pero creo que se puede hacer más y mejor. Yo creo que la mejor manera de hacer es lo que ya Lenín Moreno les ha propuesto a los alcaldes, a los prefectos, a los presidentes de juntas parroquiales. Se ha reunido con todos ellos y la idea es tener una gran conversación nacional para ver qué es lo que le conviene al país. Ahí toca ser inteligentes y pensar en el interés nacional, en ver cómo organizamos el territorio nacional más allá de la distribución político-administrativa, es decir, con polos de desarrollo, por ejemplo, polos de especialización en el país y, por ejemplo, en esta gran cruzada que Lenín Moreno le propone al Ecuador, que es un plan para reactivar y potenciar el turismo, que es un gran generador de empleo, igual que la construcción de viviendas será un multiplicador con efectos positivos en la economía. A mí me preocupan los GATS. Los GATS se tienen que enganchar, porque no es cuestión solo de tener entornos naturales bonitos, sino que tienen que comenzar a trabajar en el desarrollo local. Esa es la idea y esa ha sido parte del diálogo que ha mantenido Lenín Moreno con todas esas instancias, desde juntas parroquiales hasta los prefectos del país. María Fernanda Espinosa, muchas gracias por estar con nosotros y haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Carlos, encantada. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal y esto está en su medio público Ecuador TV. Sigan en la sintonía, que viene más información y noticias. Y yo los espero para terminar esta maratón de entrevistas con los candidatos a la Asamblea Nacional el día de mañana, recordando que mañana es el último día que se puede hacer entrevistas y el viernes y sábado silencio electoral y el domingo a reflexionar y meditar que el Ecuador que queremos se tiene que reflejar en el voto de cada uno de ustedes. No por enunciados, sino por análisis de propuestas y también en la factibilidad de esas propuestas. Un fuerte abrazo.
Este domingo 19 de febrero, Ecuador decide su futuro en democracia. Nuestros equipos están listos para brindarles la información de primera mano y contarles cómo se desarrolla la jornada en cada rincón del país. Ecuador vive en democracia. Este domingo 19 de febrero, desde las 6:30 hasta conocer la decisión de los ecuatorianos. Yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. La vida nos entrega los naipes, pero nosotros los barajamos. Quizá por eso nosotros quisimos conocer a tantos seres que día tras día asumen su propio destino como un desafío permanente. Somos Memoria. Estreno, sábado 18 de febrero, 20:30, por Ecuador TV. Somos todos. Miércoles 15 de febrero tenemos más información para compartir con ustedes aquí en su televisión pública. Saludamos a esta hora a nuestro compañero Abraham Verduga, que se encuentra en el puerto principal. Van, es un gusto saludarte. Vamos a arrancar de inmediato con las últimas incidencias de esta campaña electoral que ya termina. El candidato a la presidencia por Alianza País, Lenín Moreno, cerró su campaña en la provincia de La Suay y lo hizo ante miles de personas que acudieron a la plaza del Otorongo. Lenín Moreno explicó los alcances de sus propuestas de campaña. A la Plaza del Otorongo acudieron miles de personas. Llenaron por completo el lugar escogido para el cierre de campaña de Lenín Moreno en La Suay. Cumplimos, compañeros, con hacer una campaña alegre, una campaña propositiva. Gracias a ustedes por ese diálogo, por escucharnos. Y el candidato a la presidencia, Lenín Moreno, que explicó los alcances de sus propuestas de campaña. Hay un compromiso de terminar lo antes posible el tranvía de Cuenca. Ese tranvía hay que terminarlo ya. Como presidente de la República lo haré. Replanteará el acceso a las universidades con la creación de más casas de estudio superior. Todo el joven que desee estudiar va a poder estudiar la carrera de sus sueños. En la educación primaria y secundaria también hay una promesa de campaña. Llevar las escuelas de primera categoría cerca de las comunidades para que los niños no tengan que trasladarse mucho camino, pues. Que apenas asuma la presidencia instalará un consejo consultivo tributario, dijo. Vamos a ponernos de acuerdo con los empresarios. El mecanismo que vamos a utilizar para generar inversión, empleo y bienestar. Vamos a eliminar las salvaguardas, que baje nuevamente del 14 al 12% el impuesto al valor agregado. Y a los jóvenes emprendedores apoyará con créditos flexibles. A 15 años plazo, $15.000 de capital semilla, al 2% de interés y con 2 años de gracia. Sin olvidar a la tercera edad. Una pensión mensual y seguro social sin ningún costo. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. A pocos días de que culmine la etapa de campaña electoral, los postulantes a la presidencia de la República y sus compañeros de fórmula intensifican sus jornadas. Jorge Glass recorrió ayer martes los cantones de Guayaquil y San Borondón en la provincia del Guayas. El binomio de Lenín Moreno, Jorge Glass, cumplió agenda de campaña electoral en la provincia del Guayas. Su recorrido inició con entrevistas radiales en 2 emisoras de Guayaquil. Seguido de esto, Glass se trasladó hasta el cantón San Borondón para participar de una caravana. Los ciudadanos muestran expectativas por las propuestas del candidato. Aquí nunca el alcalde nos ha dado una ayuda, nunca nos ha ayudado. Pero sin embargo el gobierno y ahora con Lenín, más. O sea, vimos cambio y queremos seguir en esta lucha para que continúen las obras y que nuestros jóvenes tengan trabajo, que tengan nuevos proyectos, haya un nuevo porvenir para esta juventud más que nada.
El candidato Glass socializa cada uno de sus planteamientos puerta a puerta, los folletos donde comparte la información con la ciudadanía y la presentación de manera física a través de maquetas para conocer de cerca las viviendas dentro del plan Toda una Vida son parte de los mecanismos utilizados. Dejando de lado la campaña sucia, ante cada miseria, contestamos con Lenín Moreno presidente 325.000 nuevas casas, 192.000 casas sin costo. Para los que menos tienen, Lenín Moreno presidente dice $15.000 de crédito para los jóvenes emprendedores. Por su lado, los candidatos para asambleístas por el Distrito 3, Marcela Aguiñaga y Michelle Dumet, evalúan la intensa y alegre jornada de campaña que inició el pasado 3 de enero y culminará este jueves 16 de febrero. Para nosotros no es nada nuevo estar en los territorios, en los barrios, en los cantones, porque siempre hacemos eso no solamente para campaña. De estar muy cerca de la ciudadanía, de conversar, de escuchar también. Eso nos ha permitido ir mejorando en muchas cosas. En San Borondón, el candidato Jorge Glass compartió un almuerzo popular donde recibió un reconocimiento por su gestión durante los últimos años. De esta manera recorre los sectores más vulnerables y olvidados del país, con el compromiso de continuar con el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. El Consejo Nacional Electoral emitió una normativa que estará vigente durante el periodo de silencio electoral. Además, se dio a conocer cuántas empresas están calificadas para realizar el proceso de conteo rápido y las encuestas de boca de urna. La resolución emitida por el máximo organismo del sufragio, el periodo de silencio electoral normará a las instituciones públicas a no realizar actos de rendición de cuentas o programas similares. Normar de forma específica que los espacios de rendición de cuentas o de gestión también están prohibidos dentro del silencio electoral, en este caso desde el viernes 17 de febrero hasta el domingo 19 de febrero. El principal del Consejo Nacional Electoral además confirmó cuántas empresas han sido calificadas para realizar el conteo rápido y las encuestas a boca de urna. Son 12 empresas para Exipolo boca de urnas y 4 empresas para conteo rápido. Los primeros resultados serán entregados 3 horas después del cierre del proceso. Además, el ingreso de datos será público y estará disponible a través del portal del CNE. Con este conteo rápido nosotros esperamos dar el primer boletín preliminar oficial 3 horas luego de cerrada la jornada electoral, es decir, a las 8 de la noche con respecto al binomio presidencial. Y 2 horas después, 10 de la noche, el primer boletín preliminar de conteo rápido con respecto a los asambleístas. Sobre la publicación de encuestas en redes sociales, el presidente del Consejo Nacional Electoral explicó. Como ustedes saben, las encuestas o pronósticos electorales solo se pudieron realizar hasta el día 8 de febrero. Desde el 9 de febrero hasta el 18 de febrero hay una prohibición de la difusión de pronósticos o encuestas electorales a los medios de comunicación social. Existe una sentencia de la Corte Constitucional que señala claramente que la regulación y la competencia que tiene el Consejo en la regulación son sobre los medios de comunicación tradicionales, prensa escrita, radio y televisión. Por tanto, el Consejo Electoral no tiene competencia y regulación sobre redes sociales. Por último, informó que hasta el momento el cronograma para la realización del proceso electoral se ha cumplido sin contratiempos. Carlos Flores, Ecuador TV. Según el cronograma establecido, los kits electorales se entregan en las provincias del país. Azuay, Chimborazo y Tungurahua recibieron este material en las últimas 48 horas. La distribución de los kits electorales se realiza a nivel nacional con el resguardo de miembros de las Fuerzas Armadas. En la provincia de Azuay, de acuerdo a lo previsto, fue entregado el material para 2.100 juntas receptoras del voto, correspondiente a 210 recintos. Estamos completamente confiados de que el proceso electoral va a salir perfecto, nos hemos preparado para eso, la planificación se la está ejecutando y no hemos tenido ningún inconveniente, ningún atraso. Mientras que en la provincia de Chimborazo, este lunes llegaron 1.314 kits electorales. Los sellos de seguridad de los camiones que transportaban el material fueron abiertos en presencia de las autoridades provinciales para garantizar que el material no sufrió ninguna alteración en su movilización desde la ciudad capital. Todo el proceso electoral hemos desarrollado con la finalidad de que en un acto de transparencia pues las organizaciones políticas conozcan todas las acciones. Este jueves está previsto que se realice el voto de las personas privadas de la libertad y un día después el voto asistido a las personas con discapacidad del 75%. Y nosotros ya realmente este rato ya estamos en el ejercicio, ya estamos abocados a lo que tiene que ser las elecciones. Mientras que en la provincia de Tungurahua llegaron sin contratiempos 1.429 kits electorales, los mismos que contienen material indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. Cada elector recibirá 5 papeletas de votos para sufragar, en este caso el de binomio presidencial, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, parlamentarios andinos y la consulta popular. El material electoral
electoral que ha sido distribuido a las diferentes provincias del país será embodegado con custodia militar hasta el próximo sábado, cuando será distribuido a los recintos electorales correspondientes. La última provincia en realizar la distribución a sus recintos electorales será la provincia de Pichincha. Carlos Flores, Ecuador TV. Y para algunos de los candidatos a la Asamblea Nacional no todo es la seriedad y agitación de los recorridos políticos. Ayer 14 de febrero los aspirantes celebraron el Día del Amor y la Amistad desde una cabina de radio. Cuando ya han pasado 43 días de intensa campaña electoral, este 14 de febrero los micrófonos radiales cambiaron el tono. Los candidatos a la Asamblea, Luis Gómez, Wendy Vera, Michelle Dumet y Marcela Aguiñaga, ya no hablaron de sus propuestas legislativas, sino de los planes para celebrar el Día del Amor y la Amistad, preparando su platillo especial o dedicándole una romántica melodía a su ser amado, aunque para el chino esto último no es su fuerte. No necesariamente cocinando porque no es mi especialidad, pero tratando de compartir en los pocos momentos que uno tiene. A veces por el trabajo me ha tocado estar en Quito también. Las rosas no faltaron en la cabina de la red de emisoras Carrusel, Super K, Revolución y La Prensa. La sorprendida fue Marcela Aguiñaga. Le manda un ramo de flores para que vea cómo se rompe aquí el protocolo. Ahí está el nombre. Y esto es el ¿Puedo decir el nombre? Sí, claro. Aldo. Con el acompañamiento de guitarras del dúo Los Viajeros del Ecuador, la experta musical y el aficionado al karaoke interpretaron sentimentales canciones. Me enseñaste a querer con delirio, hoy mi vida es un martirio, si no estás junto a mí. Sufro lo indecible, si tú entristeces. Casi al terminar el distendido diálogo entre anécdotas y risas, se sumó Jorge Glass, que emocionado llegó a la cita con sus colegas candidatos de la 35. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Con caravanas motorizadas y concentraciones, el binomio presidencial del Partido Social Cristiano, conformado por Cintia Viteri y Mauricio Bozo, efectuaron sus cierres de campaña en las provincias de Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas, donde expusieron los detalles del programa habitacional que ofrecen implementar a nivel nacional, así como la entrega de créditos en el sector agrícola para los pequeños empresarios. En estos recorridos estuvo presente también el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Y ante lo que anticipa como un supuesto fraude electoral, Guillermo Lasso, postulante a Carondelet por Alianza C Creo Suma, presentó a su equipo de trabajo que el próximo domingo 19 de febrero integrará la Red Ciudadana de Control Electoral, compuesto por 40.000 personas que trabajarán a nivel nacional como observadores en las mesas de votación. Serán 24 coordinadores nacionales, 221 cantonales y 3.451 coordinadores de recintos. Lasso asegura que quienes intervendrán son jóvenes voluntarios. Y en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura se cumplió el primer día del encuentro de artistas e intelectuales por el futuro del Ecuador y América Latina. Varios de los panelistas invitados desarrollaron lo que está en juego en las próximas elecciones. 9 invitados entre artistas e intelectuales de la talla del argentino Atilio Borón, Luis Brito y cantautores como Víctor Heredia y Piero forman parte de este encuentro que en su primer día de ponencias consideraron de fundamental importancia el papel de estos pensadores en la coyuntura no solo del Ecuador, sino de su incidencia en la región. Cada vez que hay una coyuntura electoral, nosotros tenemos que ver esa coyuntura electoral no como una coyuntura local, sino como un desafío para el proyecto integracionista e integrador de América Latina. Un proyecto que vendría siendo hijo del monroísmo, hijo del entreguismo a las grandes potencias y un proyecto bolivariano emancipador que se plantea precisamente la reinvención de un presente. Y de la disputa de estos dos modelos, el venezolano Luis Brito señala que hay experiencias como en su país, cuando antes del Caracazo la derecha recuperó espacios de poder. Tomó el poder Carlos Andrés Pérez con promesas de prosperidad, de igualdad social, etcétera. En cuanto tomó el poder aplicó un paquete neoliberal y en menos de 30 días todo
todo el pueblo estaba en la calle y hubo una masacre inaudita. Más de 3.000 personas fueron masacradas en una semana por la represión, y después vino una quiebra masiva de los bancos, desaparición de bienes necesarios para el consumo. Una experiencia que puede servir de referente para nuestro país a propósito de las próximas elecciones es la Argentina, y cómo el presidente Macri solo camufló en campaña sus reales intenciones. Están generando las condiciones de acumulación para favorecer a los sectores más concentrados, ¿no? Entonces, sí, para Ecuador es un modelo, un espejo realmente, ¿no?, para mirarse en caso de que algo así pudiera ocurrir a partir del domingo que viene. En este sentido, el papel de estos intelectuales es refrescar la memoria y brindar elementos a la sociedad civil para que decidan sobre por cuál modelo optar. Para crear, una política, una ética y una estética autorreferencial que pueda construirse en lo real y transformar la realidad. Este día miércoles se clausurará este evento en el cual se suscribirá una carta de apoyo y adhesión a la candidatura de Lenín Moreno. César García, Ecuador TV. El video que circula en redes sociales, donde se observa la agresión en contra de Ricardo Rivera, tío del candidato a la vicepresidencia de la República por Alianza País, generan diversas reacciones entre los ciudadanos. Incluso la Iglesia Evangélica rechaza este hecho. A través de este video que circula en redes sociales se observa cómo el candidato a la presidencia por el movimiento Fuerza Ecuador, Abdalá Bucaram Puley, mira cómo su hermano Jacobo agrede a Ricardo Rivera, tío del segundo mandatario, hecho que se produjo este domingo en un restaurante en Guayaquil. Imágenes que desdicen lo que Dalo desde el inicio de su campaña ha expresado a través de un discurso conciliador. Nuestra lucha es por los valores, nuestra lucha es por la familia. Nuestra lucha es por restituir la paz en la nación y construir realmente un Ecuador sin odios. A criterio del pastor Israel Batista, representante de la comunidad evangélica, que el candidato Bucaram, quien en varias ocasiones ha expresado su fe cristiana, no haya evitado dicha agresión es cuestionable. Nosotros no practicamos la violencia, ni alentamos la violencia, y creo que el que ejerza la violencia, llamándose evangélico, tiene que llamarse a contar. De su lado, el candidato a través de Facebook Live se pronunció sobre la agresión que su hermano propinó a Ricardo Rivera, una persona de la tercera edad, quien, como se visualiza en las imágenes, no se pudo defender. Pero a pesar de que acepta que su hermano cometió la agresión, Dalo Bucaram no ha pedido disculpas. El pastor Batista asegura que es contradictorio que se promulgue una creencia y no se aplique en la vida diaria. Y me parece que aquel que quiera utilizar la iglesia evangélica o la iglesia católica o cualquier iglesia para beneficio propio partidista está yendo contra la voluntad de Dios. Similar opinión tiene la ciudadanía en las calles. Qué pena, qué clase de hermano, cuando debería, si el uno es mal educado, el otro siquiera debe tener un poco de educación. Personas que deben dar ejemplo al pueblo, que se pongan en eso, no debería ser. Me parece mal que la clase política empiece a crear un poco de golpes y ¿cómo se llama?, agredirse entre ellos cuando estamos en un tema de una decisión nacional muy importante. Jacobo Bucaram además ha demostrado tener acercamiento con el candidato de derecha Guillermo Lasso, según lo demuestran imágenes en Twitter. El domingo, minutos después de la agresión, Ricardo Rivera interpuso una denuncia en la Fiscalía por este hecho, la misma que está en trámite. Olga Velasco, Ecuador TV. En otro tema, la creación de un organismo tributario mundial fue analizado en el segundo día del seminario internacional denominado Por el fin de los paraísos fiscales y por un organismo tributario intergubernamental de la ONU. En América Latina, la fuga de dineros de evasión de impuestos a guaridas fiscales generan grandes perjuicios a países en vías de desarrollo. Solo en el año 2012, salieron 112.000 millones de dólares de América Latina y el Caribe, que son datos espeluznantes, todo lo que hubieran podido hacer nuestros estados en construcción de hospitales, de escuelas. A esto se suma que las grandes corporaciones afectan los intereses de los países pequeños cuando entran en litigio en cortes internacionales, en donde los jueces actúan con doble estándar. Todos sabemos que esto es solo posible por la construcción de un sistema internacional injusto, en donde a través de una serie de tratados internacionales dominados por el capital hegemónico transnacional, ha ido construyendo todos estos huecos y todos estos vacíos para que el capital pueda tener esta libre movilidad y haciendo también espacios para que el capital corrupto, el narcocapital, etcétera, puedan evitar sus movimientos en el exterior.
De ahí que la propuesta de Ecuador como presidente del G77 más China para erradicar los paraísos fiscales se encamina hacia la conformación de un organismo tributario internacional. Lo que requerimos es un espacio donde todos los países puedan plantear sus problemáticas en igualdad de condiciones. Sobre este tema, los ecuatorianos seremos consultados este fin de semana, lo que para varios expertos implica un avance importante en esta materia. Si el pueblo ecuatoriano vota positivamente en términos de que ningún funcionario público electo o nombrado tenga activos financieros en paraísos fiscales o en guaridas fiscales, estará planteándose en términos del Estado ecuatoriano una lógica ética muy distinta a la que han sido las lógicas con que se mueven los estados en nuestros países. Carlos Flores, Ecuador TV. Vamos con noticias fuera de nuestras fronteras. Según una encuesta realizada en Argentina, el 63% de la población asegura que el presidente Mauricio Macri no ha cumplido hasta el momento con todas sus promesas de campaña, las propuestas del cambio que publicó en su campaña electoral. En una encuesta realizada esta semana por Agencia Andes a ciudadanos argentinos, se evidencia el aumento en el costo de calidad de vida en la capital de ese país del Cono Sur, debido a las políticas económicas y sociales del actual presidente Mauricio Macri, consideradas como un ataque al bolsillo de la población. Todas las medidas que adoptó este gobierno, ni bien subió, fueron atacar las condiciones de vida, atacar el salario, atacar la fuente de trabajo, aumentar las tarifas, los servicios públicos. Y bueno, se está viviendo una situación cada vez más difícil. Porque este gobierno tiene una inclinación así, a los pobres, a la gente de trabajo no lo ayuda. Los pequeños comerciantes también se han visto afectados por estas medidas. Y en mi actividad decayó muchísimo la venta en el rubro, tanto por lo económico que la gente hoy por hoy en la calle, la gente no tiene un peso, es así. Por otro lado, se esperan movilizaciones por parte de la Confederación General del Trabajo desde el próximo 7 de marzo, con el principal motivo de protestar contra los llamados tarifazos, que erosionan el poder adquisitivo de los argentinos. Se está viendo mucho movimiento de los trabajadores, no solo por los despidos, sino justamente porque no alcanza lo que han dado de aumento en el 2016 y lo que proyectan para dar de aumento en el 2017. Entonces eso obviamente se ve en el comercio afectado y a su vez en el ciudadano. Bueno, si llega el 2019 con estas políticas no la logramos parar antes, va a ser terrible. Un 63% de los argentinos consultados en un reciente sondeo realizado por la encuestadora Poldata considera que Macri no cumplió con sus promesas de campaña. En una medición realizada el pasado mes de enero, que se suma a otros estudios que miden la opinión pública en torno a la gestión del mandatario argentino. Agencia Andes. 8 de la mañana, 1 minuto. De esta manera finalizamos, Vane, pero ya se viene la comunidad. Así es, con nuestros compañeros Eduardo Córdoba y Guadalupe Ayoví, que se encuentran en Quito y en Guayaquil respectivamente. Ya viene la comunidad y las 13 horas con 45 minutos, Noticias 7. Excelente jornada para todos y para todas.